Floricanto presenta. ¿Sabes por qué San Pedro y San Pablo son los grandes pilares de la evangelización en la Iglesia? San Pablo son los grandes pilares del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según Palabra San Mateo, de vida. Capítulo 16, versículos del 13 al 19. Palabra de vida. En aquel tiempo, cuando llegó versículos del 13 al 19 de Filipo, en aquel tiempo, hizo esta pregunta a la región de Cesarea. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pregunta a sus discípulos. Ellos le respondieron. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién dicen que soy yo? Luego les preguntó, Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, ¿quién dicen que soy yo? El Hijo de Dios. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre todo lo que ates en la tierra quedará atado. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, palabra y sobre el Señor. Gloria a ti, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Pues queridos hermanos, estamos en una gran fiesta. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, ha unido a estos dos santos el 29 de junio. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro en Roma en diversos años. Y yo te digo a Pablo ti que fue degollado porque él era ciudadano romano. Pedro y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre los ciudadanos romanos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre no como el Señor. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre se consideraba indigno de morir. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esos dos hombres que además también se conocieron, interactuaron. Esos dos hombres son los pilares de la Iglesia, porque Pedro principalmente esos dos hombres que además también a la evangelización entre los judíos. Esos dos hombres que además también es el Señor Jesús quien escoge a Pedro. Esos dos hombres que además también pero el Señor Jesús le pone el nombre esos dos hombres que además también que significa roca. Nosotros lo traducimos como piedra. Esos dos hombres que además también objeto que yo puedo tomar e incluso puedo lanzar. Esos dos hombres que además también es toda una montaña. Hemos visto esos dos hombres que además también se pegan ahí, le llamamos farallón en esas esos dos hombres que además también de roca que parecen inamovibles y que nada. Esos dos hombres que además también eso es lo que le está diciendo Jesús. Tú eres Pedro. Esos dos hombres que además también, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esos dos hombres que además sabemos también que Jesús es la piedra angular. Y que sobre esos dos hombres que además también la iglesia se edifica. Pero él mismo quiso esos dos hombres que además también y para el pueblo judío, esos dos hombres que además también colaborador a Pedro, la roca. Sobre esos dos hombres que además también la iglesia sobre la que no prevalecerán los poderes del infierno. Esos dos hombres que además también. Pero por otro lado, el mismo Señor Jesús llamará esos a dos hombres que además también un judío que además había esos dos hombres que además también era fariseo, conocía muy bien la Sagrada Escritura. Esos dos hombres que además también conocía la Sagrada Escritura porque todos los judíos esos dos hombres que además también pero un tanto más a detalle y esos dos hombres que además también reflexionada, compartida con otros, esos dos hombres que además también se llamado originalmente partida con otros, perseguía a los cristianos, que además también el Señor nos llama partida con otros y me escoge Pablo y que además también en la experiencia el Señor en el camino de Damasco donde él se cae donde queda ciego y será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae donde queda ciego y que le devolverá que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae donde queda ciego no quería
será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Porque será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. En diversas culturas, será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego. Será que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar en donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar en donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, y eso le va a ayudar donde queda ciego, que además también experiencia en el camino de Damasco donde él se cae, que se pueda quedar con el que yo no comparto ni siquiera estos videos. Tendríamos que buscar siempre las oportunidades de escuchar al otro, de platicar con el otro, de hablarle del Señor Jesús. El que Pedro haya respondido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús se lo dirá. No eres tú el que ha hablado, no es solamente tu razonamiento, es mi Padre quien te lo ha revelado. Por eso nosotros necesitamos constantemente abrir nuestro corazón a Dios, hacer la voluntad del Padre, recibir la redención de Jesucristo y dejarnos mover por el Espíritu Santo para evangelizar. Mi pregunta sería, ¿y tú cómo evangelizas? ¿A quién evangelizas? No importa la respuesta, yo insisto, las preguntas siempre son para ti. Si las respondes, si las pones, pues qué alegría. Pero si no, tú responde. ¿De qué manera compartes el Evangelio? Y pues Leonel y yo siempre agradecidos por sus mensajes. Gracias Clara Herrera, Elsa Arrocha, gracias Ángeles González, Blanca Vázquez, Gladita Arias, Olga Silva, Esperanza Aguado, Ismael Chirino, Alex León, gracias Roleimada Hurtado. Y digamos juntos, Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.